Hola chicos, chicas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bueno, en fin, cuando estén viendo el video. Bueno, la idea de hoy es continuar con un nuevo tema que es muy importante para nosotros, que son las soluciones reguladoras de pH, comúnmente conocido como soluciones buffer. ¿Sí? Bueno, acá vamos a dividir en varias partes esto de buffer, ya que hay varios casos de buffer, por lo menos vamos a ver 6 casos de buffer, ¿sí? Así que vamos a arrancar hoy con la parte teórica y dos ejemplos muy sencillos, les van a quedar unas actividades y el próximo video va a ser con algunos un poquito más complejos, ¿sí? Bien, vamos a empezar a ver qué es un buffer, ¿sí? Bueno, un buffer en sí es una disolución que contiene un par conjugado ácido-base, ¿sí? O base-ácido débil, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Resiste a los cambios drásticos de pH. O sea, nosotros tenemos una solución amortiguadora de pH, una solución buffer, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Preparamos esa solución y si nosotros le agregamos ya sea ácidos o bases, ¿sí? Esto lo que va a hacer, el buffer nos va a mantener el pH estable, ¿sí? En un determinado valor. Es muy importante a veces tener el concepto de preparación de soluciones buffer, porque si yo necesito que una solución esté en un pH determinado fijo y que si yo le agrego determinadas cosas no vayan haciendo diferentes cambios, no vaya variando ese pH, necesito ponerle un buffer, algo que me regule ese pH, ¿sí? Hay un montón de ejemplos de pH, sí, pero un montón. Uno de los ejemplos más comunes es el de la sangre, ¿sí? La sangre es un buffer complejo, ¿sí? Que lo que hace es mantiene el pH cercano a 7, ¿sí? Otro lugar también donde hay soluciones buffers es en el mar, ¿sí? Que hace que regule, que mantenga el pH entre 8,1 y 8,3, ¿sí? En el laboratorio, en la parte medicinal, hay un montón de aplicación de los buffers. Por eso uno tiene que entender el concepto de buffer y saber preparar buffer, ¿sí? Bien, puede haber dos tipos de buffer, ¿sí? Buffers ácidos o buffer básicos, en función de lo que nosotros necesitemos. ¿Cómo se forma un buffer ácido? Se forma por un ácido débil más la sal de ese mismo ácido. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tengo el ácido y tengo la sal de ese mismo ácido. Tiene que ser una sal soluble. Generalmente son sales de sodio o de potasio, ¿sí? Por ejemplo, ácido fluorhídrico y fluoruro de sodio. Tengo el ácido fluorhídrico, el ácido débil, ¿sí? Y tengo la sal de ese mismo ácido, ¿sí? O sea, ácido fluorhídrico y fluoruro de sodio. También pueden formarse buffer básicos, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Va a ser una base débil y la sal de su catión, por ejemplo, el amoníaco, no sé, y el cloruro de amonio, por ejemplo, ¿sí? Tienen que ser sales solubles, eso es lo más importante, solubles en agua, ¿sí? Bien, ¿cómo actúa un pH? Bueno, nosotros vamos a tener una especie que lo que va a hacer es, si nosotros agregamos a nuestro buffer, tenemos dos especies, que al agregar oxidrilos, una de esas especies los va a neutralizar, y si agregamos protones, otra especie lo va a neutralizar. Por eso va a ir, ¿sí? Ahora vamos a verlo con un gráfico, va a haber una especie que neutraliza oxidrilos y una especie que neutraliza protones, ¿sí? Obviamente que se van a ir consumiendo, ¿sí? Vamos a verlo con cómo funciona, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos un ácido, por ejemplo, ácido fluorhídrico y fluoruro de sodio, ¿sí? O sea, la solución contiene el ácido débil y la sal de ese ácido, ¿sí? Bueno, la concentración del ácido fluorhídrico, ¿sí? Va a venir de todo lo que yo tenga, de lo que yo haya puesto de ácido fluorhídrico, ¿sí? Y la de fluoruro va a venir de todo lo que yo puse de fluoruro de sodio. Entonces, si nosotros agregamos protones, ¿quién va a neutralizar de estas dos especies que están en mi buffer a esos protones? Y el fluoruro. El fluoruro, ¿sí? Va a actuar como una base y va a tomar los protones y los va a neutralizar formando ácido fluorhídrico, ¿sí? Después, si yo agrego oxidrilos, va a ser al revés. ¿Quién va a neutralizar esos oxidrilos? Y el ácido fluorhídrico. Entonces el ácido fluorhídrico neutraliza los oxidrilos formando fluoruro y agua. Son reacciones de neutralización. Veamos con un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos el buffer, estamos acá en el medio. Tenemos un buffer que es de ácido fluorhídrico y fluoruro.
Si nosotros agregamos oxidrilos, ¿qué va a pasar? Esos oxidrilos van a ser consumidos por el ácido fluorhídrico. Entonces, ¿qué va a pasar? El ácido fluorhídrico, como se muestra acá, va a bajar y la concentración de fluoruros, la cantidad de fluoruros va a aumentar. ¿Por qué? Porque al neutralizarse el ácido fluorhídrico con los oxidrilos, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto me genera, como habíamos visto en la anterior diapositiva, me genera fluoruro, ¿sí? Ahora pensemos al revés. ¿Qué pasa si nosotros tenemos este buffer y agregamos protones? ¿Y quién va a neutralizar eso? Y el fluoruro. Entonces, ¿qué va a pasar? El fluoruro va a ir consumiendo los protones. Ese fluoruro, va a ir bajando y va a ir aumentando el ácido fluorhídrico, ¿sí? Esto es cómo funciona un buffer, ¿sí? Esto es el buffer. ¿Y qué pasa si agrego oxidrilo? ¿Qué pasa si agrego protones? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa lo siguiente nosotros? Supongamos que nosotros tenemos un buffer de lo que sea, un buffer ácido, un buffer básico, el que sea. Nosotros agregamos, ¿sí?, un ácido. Bueno, al agregar un ácido, lo va a empezar a neutralizar la sal, digamos. En este caso sería el anterior, el fluoruro, ¿sí? Y se va a formar el ácido fluorhídrico más agua. Nosotros, si queremos hacer las cuentas, que ahora lo vamos a hacer, esta sería la reacción de neutralización. Eso vamos a tener que recalcular todas las concentraciones de nuevo. Eso van a ser, segundo video, vamos a ver un ejemplo de cómo hacer ejercicios de este tipo. Y después vamos a calcular la concentración de protón y calculamos, obviamente, el pH. Sí, que básicamente es eso. Y si va al revés, por los oxidrilos, ¿qué pasa? Del ácido nos neutraliza esos oxidrilos, recalculamos estas dos concentraciones y volvemos a calcular la concentración de protones y calculamos el pH. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de la capacidad amortiguadora y del pH. Ya nos vamos a introducir en lo que son los ejercicios. Dice, dos características importantes de un amortiguador es su capacidad y su pH, ¿sí? Entonces, la capacidad de un amortiguador es la cantidad de ácido base que el amortiguador puede neutralizar antes que el pH comience a cambiar en grado apreciable. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un buffer que lo decidimos preparar que sea un buffer de pH 4, ¿sí? Nosotros tenemos una capacidad que podemos agregar, o sea, ese buffer tiene una capacidad de que va a poder funcionar. ¿Por qué? Porque después de que se supere esa capacidad, el buffer se rompe y ya no cumple la función. Por eso es muy importante conocer, ¿sí?, saber preparar un buffer, porque en función de lo que yo necesite, para lo que yo lo necesite, mejor dicho, va a ser el buffer que yo voy a utilizar, ¿sí? O sea, es muy importante eso. No es que todo el buffer, si yo agrego 10 toneladas de un ácido, lo voy a poder neutralizar. Y no, voy a tener que armar un buffer preparado para esa condición, ¿sí? Bien, después dice, la capacidad amortiguadora depende de las cantidades del ácido y de la base que el amortiguador contiene. Exactamente, ¿sí? Porque acuérdense, si nosotros tenemos dos especies que actúan, una que va a neutralizar los oxidrilos y otra que va a neutralizar los protones. Si alguna de esas dos especies no está, y ya no hay más buffer, se acabó, ¿sí? Y el pH del amortiguador depende de la constante ácida del ácido, ¿sí?, y de las concentraciones relativas del ácido y de la base, que constituyen el amortiguador. Y acá aparece algo muy interesante con esto, que es la fórmula de Henderson y Hasen-Balch. Nosotros no vamos a hacer la demostración, la vamos a aplicar esta formulita porque es muy importante para nosotros. Si nosotros tenemos un buffer ácido, la formulita de Henderson y Hasen-Balch va a ser pH es igual a pK más el logaritmo de la base sobre el ácido, ¿sí? Y si tenemos un buffer básico, va a ser pH es igual a 14 menos pKb más el logaritmo, en este caso lo puse con el ejemplo del amoníaco, de la concentración del amoníaco sobre la concentración del amonio. O sea, podemos decir de nuevo concentración de la base sobre la concentración del ácido, ¿sí? Bien. Vamos a verlos con unos ejemplos. ¿Cómo aplicamos eso? Porque en realidad a nosotros lo que nos importa es la aplicación de esos ejercicios, ¿sí? Este es el ejemplo 2, vamos a ir al ejemplo 1, lo tengo acá. Bien, dice así. Calcular el pH, ¿sí?, que resulta al mezclar 50 mililitros de acetato de sodio 2 molar, pK 4,75. Bueno, o sea, este es sencillo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí?, el ejercicio nos está dando el ácido y la sal de ese ácido, ¿sí? Primero que tengo que identificar qué tipo de buffer estoy preparando, si es un buffer ácido o un buffer básico. Bueno, acá estoy preparando un buffer ácido. Entonces, la formulita de buffer
buffer ácido va a ser pH es igual a pK más el logaritmo, ¿sí?, de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. ¿Sí? Bien. Ya identifiqué el tipo de buffer. ¿Por qué es esta fórmula? Porque es un buffer ácido. Bien. ¿Sí? Ahora, tenemos que identificar quién es la base, quién es el ácido. ¿Sí? Pero ojo al piojo acá. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una mezcla. Y como vimos el año pasado, siempre que yo hago una mezcla, ¿sí?, de dos cosas, ¿qué va a pasar acá? Yo estoy mezclando algo que está de 50 mililitros, va a ir a un volumen final de 100 mililitros. Porque 50 más 50 se va a 100 mililitros. Entonces hay una dilución que está implicada acá. Eso lo tengo que tener muy presente, ¿sí? Porque si yo estoy realizando una mezcla hay una dilución, o sea que las concentraciones en esa mezcla no van a ser. Entonces yo debo calcular las concentraciones finales luego de la dilución. Para eso, ¿cómo? Con la formulita de dilución. Concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. ¿Sí? Entonces vamos a calcular las concentraciones finales para cada una de estas dos especies. O sea, concentración final del ácido acético va a ser igual a la concentración inicial del ácido acético, que era 2 molar, por 50 mililitros, que era el volumen inicial, dividido el volumen final, que son 100 mililitros. Mililitro con mililitro se va, sacamos un 0 con un 0, ¿sí? O sea que esto va a la mitad, 1,0 molar. ¿Sí? Bien. Ahora, calculemos bien para el caso del acetato de sodio. Concentración final para el acetato de sodio va a ser igual a la concentración inicial, 2 molar, por el volumen inicial, que son 50 mililitros, sobre 100 mililitros. Mililitros con mililitros se va, sacamos un 0, ¿sí? Y esto también nos da 1,0 molar. O sea, ¿qué quiere decir estas concentraciones? Que estas son las concentraciones que va a haber de cada especie en el buffer, cuando yo prepare el buffer, ¿sí? Bueno, identifiquemos quién es el ácido y quién es la base. Bueno, planteemos las ecuaciones. Las ecuaciones químicas del buffer serían el ácido acético, se disocia, tenemos protón más acetato. Después tenemos la sal de ese ácido, que tenemos el sodio más el acetato, ¿sí? Y obviamente el equilibrio del agua, porque estamos trabajando con soluciones acuosas. Bien, bueno, nosotros acá podemos ver quién es el ácido y quién es la base. Bueno, obviamente que la palabra también lo dice, pero si nosotros pensamos, ácido va a ser aquella especie que libere protones, cede protones. Y bueno, el ácido acético está cediendo protones. Entonces este va a ser el ácido y este va a ser la base, ¿sí? Entonces, ya puedo aplicar la fórmula. ¿Por qué? Porque yo tengo el pK, la concentración de la base la tengo acá y la concentración del ácido la tengo acá. Entonces calculo el pH. Entonces vamos a calcular pH va a ser igual a 4,75 más el logaritmo de la concentración de la base, 1,0 molar, dividido 1,0 molar. Molar con molar se va, ¿sí? 1 dividido 1 es 1, el logaritmo de 1 es 0, o sea que el pH nos da que es 4,75, ¿sí? O sea que nosotros, nuestro buffer va a tener un pH de 4,75. Ahora bien, cosa muy importante. Este se dice que es un buen buffer. ¿Por qué? Los buen buffers son aquellos en los cuales el pH es igual al pK. ¿Y eso a qué se debe? Y se debe a que
la cantidad que hay de uno y de otro va a ser iguales. Y acá queda demostrada. ¿Sí? Entonces yo voy a estar en un buen buffer. ¿Sí? Siempre se dice que cuando el pH es igual al pK, es un buen buffer. ¿Sí? Y ahí calculamos el pH de este buffer que preparamos nosotros. O sea que nuestro pH, este buffer va a andar en un pH de 4,75. ¿Sí? Después en el próximo video vamos a ver cómo funciona el pH y qué tan efectivo es ese pH. ¿Sí? Pero va a ser en la segunda parte de análisis. Hoy arrancamos con lo más sencillo. Veamos otro ejemplo. Supongamos ahora que dice así. Calcular el pH que resulta al mezclar 50 mililitros de amoníaco 2 molar con 50 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar. Bueno, ¿qué pasa acá? Nosotros, yo les había dicho, vamos a identificar, vamos a arrancar por identificar. ¿Qué tenemos? Tenemos un buffer que es básico, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser? Nuestra fórmula de buffer básico va a ser pH es igual a 14 menos pKb más el logaritmo, ¿sí?, de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. ¿Sí? Bueno, yo acá, ¿sí?, tengo que identificar cuál es el ácido y cuál es la base. Yo les había dicho que un buffer se formaba por, los buffers básicos, se formaban por la base débil, que acá la tengo, y el catión de la base débil. O sea, si yo quisiera pensar en el caso del amoníaco, el catión de la base débil sería el amonio. ¿Sí? Pero yo no tengo el amonio acá. Entonces, ¿cómo hago para formar eso? Geometría, ¿sí?, y ecuaciones químicas. Para eso, estoy mezclando, de nuevo, atento a esto. Al realizar una mezcla, estoy cambiando el volumen, estoy cambiando las concentraciones. Entonces, vamos a calcular las concentraciones finales de cada uno. Concentración final del amoníaco va a ser igual a 50 mililitros por 2 molar dividido 100 mililitros. Mililitros con mililitros se van, o sea que esto me queda, es la mitad, 1 molar. ¿Sí? Bien, ahora vamos a calcular el clorhídrico. Concentración final del clorhídrico va a ser igual a 50 mililitros también por 1 molar sobre 100 mililitros. Mililitros con mililitros se van y esto nos da 0,5 molar. Bueno, estas son las concentraciones de cada una de las especies cuando preparamos el buffer. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear las ecuaciones. La primera ecuación que nosotros tenemos es la del clorhídrico. ¿Qué pasa? El clorhídrico, ¿sí?, es fuerte, libera protones más cloruros. ¿Qué pasa con estos protones? Estos protones en la mezcla van a empezar a reaccionar con el amoníaco. O sea, el amoníaco va a tomar esos protones, ¿sí?, y va a empezar a formar el amonio. Y acá yo encontré la base. Hemos visto la sal, ¿sí?, la sal de esa base o del catión. Bueno, acá puedo entonces calcular cuánto se va a formar de esto. ¿Por qué? Yo en el tiempo inicial tenía que amoníaco. ¿Pero qué concentración de amoníaco? La de la dilución, Amoníaco, o sea, tenía 1 molar. ¿De protones cuánto tenía? Y lo que de cloruro, ¿por qué? Lo del ácido clorhídrico, perdón. Porque todo lo del ácido clorhídrico se fue a protón y a cloruro. O sea que tenía 0,5 molar. De este nada. Cuando estos empezaron en el tiempo final, cuando estos empezaron a reaccionar, si yo me pongo a pensar acá, todo esto reacciona 1 a 1. ¿Sí? 1 a 1 a 1 por la estequiometría. Entonces, ¿qué vea? Si yo voy a necesitar para formar un amonio, necesito uno de amoníaco y un protón. Entonces, si me pongo a pensar acá cuál es el reactivo limitante, encuentro que el reactivo limitante es el protón. ¿Cuándo va a decir, bueno, hasta acá se formó tanto amonio y me quedó tanto amoníaco? Y cuando se acabe el protón, porque es el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque tengo menor cantidad. Entonces, ¿qué digo? Bueno, todo lo que se forme de amonio,
O sea que si yo consumí todos los protones, me van a quedar de amonio 0,5 molar. Bueno, pero ¿cuánto me va a quedar de amoníaco? Y bueno, va a ser 1 molar que yo tenía menos los 0,5 molar que yo puse. O sea, en este caso 0,5 molar. O sea que estas van a ser las concentraciones del amoníaco y del amonio, ¿sí? ¿En qué? En el buffer. Entonces, vamos a calcularlo acá. Si calculamos el pH, pH es igual a 14 menos pKb. Acá el pKb falta es 4,75. Si eso se los doy yo siempre de tabla. Va a ser 14 menos 4,75 más el logaritmo de la concentración de la base. Base es aquella especie que acepta protones, o sea que del amoníaco, 0,5 molar, dividido la del amonio, 0,5 molar. En este caso de nuevo pasa de vuelta lo mismo, va a ser 0,5 molar dividido 0,5 molar es 1, el logaritmo de 1 es 0, o sea que me va a quedar 4 menos 4,75, o sea que esto nos da 9,25, o sea que es un buen buffer. ¿Sí? Bien, o sea, vimos dos ejercicios, ¿sí? Dos ejemplos de buffer. Uno que se forma por neutralización, ¿sí? Como fue en este caso, y el otro que en el cual ya me da las dos especies y es mucho más sencillo. ¿Sí? Bien, bueno chicos, espero que se haya entendido. ¿Sí? Yo les voy a dejar unos pequeños ejercicios para que trabajen sobre estos dos ejemplos particulares. El próximo video va a estar ya con un poquito más de complejidad en los ejercicios de buffer, así que es importante que tengan afianzado esto, ¿sí? Bueno, que tengan linda tarde, linda noche, lindo día, ¿sí? Y bueno, cuídense mucho y cualquier cosa me están consultando, ¿sí? Les mando un saludo muy grande y nos estamos hablando. Chau, chau.